La primera parte está en el versículo de Mateo 16, 18. Cuando hablamos de la visión, estamos hablando de lo que Jesús nos promete aquí en este pasaje, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Dice así. Bueno, déjenme mejor hago un lado esto y mejor me enfoco acá. Dice así en esta tarde. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Lo voy a decir otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Cristo está hablando de que Él va a edificar su iglesia. Y por supuesto, Jesús no simple y sencillamente dice: voy a edificar mi iglesia, y no tiene un plan, no tiene una visión. Es como cuando nosotros vamos a edificar algo, tenemos que tener una visión de qué es lo que queremos hacer. Mucho más el Señor, tratándose de nosotros. Él tiene una visión y tiene una misión para nosotros, y de eso es lo que vamos a hablar. Pero principalmente tenemos que empezar con esto en nuestra mente, que estoy en la transparencia número 3 de ustedes. Principalmente nuestra visión y misión tiene que estar bajo esta convicción siempre: que Jesús es quien es el que está edificando la iglesia. O sea, la visión y la misión es de Dios. Lo que estamos haciendo no es la visión o misión de un líder o de un pastor o de una denominación. Es la visión, es el trabajo de Cristo edificando su iglesia. Cuando hablamos de la visión, estamos hablando de la obra de Cristo edificando su iglesia. Bien importante. La segunda cosa es de que hay un conflicto, hay una lucha siempre para edificar el reino de Dios. Si ustedes notan, en ese mismo pasaje Jesús está diciendo que el enemigo se va a oponer, que las puertas del infierno van a venir a pelear, a querer detener esa visión. Siempre, siempre. La estrategia más efectiva que el diablo tiene es dividirnos a nosotros. Es más, es que nos peleemos por la visión. Si él no le interesa que hablemos de la visión, con tal de que no hagamos la visión. Pero nosotros tenemos una garantía en las palabras de Cristo, que la visión de Dios no la va a detener el enemigo, que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Estas dos premisas o estos dos fundamentos o promesas de Dios es lo que nos debe siempre de mantener enfocados en la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, nosotros tenemos un reto. Jesús estaba hablándole a sus discípulos hace 2000 años, y como la pastora Débora o la misionera Débora ayer estaba hablando, ella nos habló mucho del contexto de hace 2000 años, que el pueblo o los primeros discípulos básicamente eran judíos y que estaban bajo una opresión romana, y que ellos vivían, ella estuvo explicándonos el mundo de hace 2000 años. La misión de ellos es nuestra misión, pero el mundo ha cambiado. Incluso para nosotros personalmente, para nosotros. Si ustedes me preguntaran, cuando yo empecé a hablar esto en la iglesia, yo me acuerdo, no se me olvida todavía el día. Era un día que estábamos celebrando, que estábamos nosotros diciendo: vamos a sacar a la iglesia a la calle. Y una de las primeras cosas, hace, no sé, casi 27, 28 años atrás, maybe, no sé si mi esposa se recordará o la familia Chavarría se recordará, dijimos: ya no vamos a hacer el culto adentro, lo vamos a hacer en el parking. No sé si ustedes se recuerdan. Y ese día vino a visitarme también un amigo mío, se llamaba Esteban, por eso no se me olvida todo eso. Y yo prediqué Lucas 4, 17, 18, 19 y 20. Ese fue mi sermón, la visión de Dios. Nunca se me olvida, porque yo dije: vamos a cambiar cómo funciona esta congregación Lirio de los Valles. Empezando, vamos a llamarle, y ya habíamos hablado por mucho tiempo, cómo cambiar el nombre. Pensamos en muchos nombres: Centro de Vida Abundante, Centro de Vida, Vida Abundante, Vida Victoriosa. Y por fin nos decidimos: no, este es un Centro de Vida Victoriosa. Y yo prediqué ese día sobre la visión, sobre cómo íbamos nosotros a implementar ahora la visión de Dios. No se me olvida, porque fue un momento importante en la historia de esta iglesia. Y esto es importante porque, como ayer escuchábamos, los discípulos escucharon la visión de Cristo, pero ellos vivieron en otro mundo muy diferente. Un mundo
que es difícil visualizarlo porque muchas de las cosas que en aquel tiempo ocurrían no tienen nada que ver con nuestro mundo presente moderno. Nosotros no vivimos bajo el imperio romano, nosotros no conocemos lo que es la esclavitud, a lo menos en esta parte del mundo. Nosotros no somos judíos, no vivimos en un contexto judío, pero todavía es la misma visión. Todavía nosotros estamos hablando de lo mismo que Cristo habló hace 2000 años. El desafío de nosotros es cómo hacemos esa visión relevante, que se pueda practicar en nuestros días modernos. Y eso es lo que yo quiero explicarles a ustedes. Nosotros debemos de permanecer relevantes, o sea, que lo que hablemos importe a la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero el mundo ha cambiado. Incluso hace 20 y tantos años, cuando empezamos la visión, el mundo ha cambiado. Cuando yo en ese momento me paré a predicarle a la iglesia, éramos una congregación, 60 o 70 personas, cuando mucho. Y siempre habíamos estado manejando un modelo de ministerio, y de ahí en adelante lo cambiamos todo, totalmente, porque queríamos ser relevantes. Queríamos que nuestra música se identificara con el mundo, en el sentido de que no queríamos cantar cantos tan antiguos que cuando la gente viniera ni entendiera lo que estaban cantando. Queríamos cantar cantos más modernos con un mensaje más relevante. Eso es bien importante. Y tenemos tres cosas que son nuestro desafío. Ser relevantes. Nosotros tenemos siempre dos alas para volar, ¿verdad? Escúchenme con atención. Una es que tenemos que pastorear la iglesia que está dentro de la congregación. Y cuando hablamos de pastorear, hablamos de que hay necesidades, hay cosas que hacemos, pero hay ministerios que funcionan dentro de la iglesia. Tenemos la red de niños, tenemos todo lo demás que hay, la adoración. Y luego para que los servicios funcionen, pues tenemos los sugieres, nos ayudan a atender a la gente. Y así, podría ser una lista de todos esos departamentos y ministerios que es para pastorear la iglesia. Por supuesto, cuando la gente tiene ayuda, pues a que creamos sistemas para que alguien atienda esas necesidades de la gente que está dentro de la iglesia. En nuestra iglesia, la manera que funciona es que la gente va a una célula. Y si hay una necesidad, pues ahí está inmediatamente el líder. Y si la necesidad sobrepasa a la capacidad del líder y los miembros de esa célula, entonces van con el supervisor. Y si el supervisor no puede, pues entonces vienen con nosotros. Y la idea es que siempre pastoreemos, cuidemos, ayudemos, que nadie se quede si tiene alguna necesidad. Ahora, esa es la manera que lo hemos estructurado nosotros, porque queremos pastorear a la gente que está dentro de la iglesia. Eso es una parte importante. Esa es la ala que diríamos hacia adentro, las necesidades internas de la congregación. Pero si nada más hacemos eso, vamos a hacer un avión que está así, miren, dando vueltas nada más, porque simplemente estamos pensando en los que ya son miembros. Y eventualmente los miembros se mueren, eventualmente los miembros se mudan de ciudad, eventualmente los miembros, etcétera. No les gusta algo que hacemos y están inconformes. Y eventualmente, si solamente estamos enfocados hacia adentro, la iglesia se estanca, la iglesia se desanima, se pierde la visión y nos volvemos simplemente una iglesia rutinaria, que hacemos las cosas porque estamos enfocados solo hacia adentro. La única manera de verdaderamente ser la iglesia es que tengamos otra ala que se llama la comunidad, el mundo. Este es nuestro casa espiritual, pero los miembros existen para alcanzar al mundo, a la comunidad, a los vecinos, a nuestros oikos, todo eso. Como dice en la parte de atrás que dice ahí, nosotros tenemos esto es nuestro reto de nosotros siempre. ¿Cómo podemos desarrollar departamentos, ministerios o lo que usted quiera llamar, o equipos, para que hagamos dos cosas simultáneamente y que las dos estén funcionando? Por un lado, pastorear a los ya existentes miembros, y por otro lado, seguir alcanzando personas que vengan y se hagan parte del reino de Dios. Esa es nuestra visión, esa es nuestra misión. ¿Y cómo hacerlo de una manera relevante? Ese es el desafío. Nosotros vivimos en una ciudad donde, a diferencia de muchas partes del mundo, habemos latinos de todas partes del mundo, porque nuestra iglesia es una iglesia latina mayormente.
Y siempre nos hemos enfocado en ministrar las necesidades de las personas latinas. Esa es la realidad. Ese es el asunto que nosotros hemos hecho por muchos años. Han venido gentes de otras naciones, han sido parte, al principio, no sé si se recuerda, la familia Chavarría, la señora Milly, que tocaba el piano, una ancianita americana que por años fue parte de esta iglesia, pero probablemente ya a estas alturas yo sé que ya falleció, pero se movieron para allá, hasta el desierto, allá bien lejos, y por supuesto ya no pudo venir con nosotros. Y así otras personas que no son latinas. Pero nuestro desafío siempre ha sido cómo podemos alcanzar personas, cómo podemos seguir alcanzando personas de nuestra comunidad. ¿Cómo podemos seguir alcanzando no solamente personas que son guatemaltecas o mexicanas, pero cómo podemos alcanzar a la gran comunidad? Y yo quiero que vayamos más allá de los latinos. ¿Cómo podemos bendecir no solamente latinos, pero toda persona? Yo quiero que abramos nuestra vista más grande ahora y podamos pensar, nuestro campo es la ciudad, o no está ahí, pero una foto antes, no sé si esto es nuestro desafío, esto es nuestro campo, esto es nuestra visión. ¿Cómo podemos ser una iglesia relevante en la ciudad de Los Ángeles? Que es donde estamos localizados, que es donde nosotros estamos funcionando, que es donde vivimos como miembros de esta congregación. La mayoría vivimos en el Gran Los Ángeles. ¿Cómo podemos ser relevantes? Porque ahí están los campos, ahí está donde Dios nos puso, está donde Dios nos ha sembrado. Este es nuestro reto. Nosotros no maldecimos la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles tiene muchos problemas, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, está sucia, está fea, está llena de homeless, y no, es corrupta y muchas cosas malas. Pero ¿qué nos dice el Señor a nosotros los cristianos acerca de nuestra ciudad? ¿Qué nos dice? ¿Alguno de ustedes sabe qué nos dice? ¿Qué nos dice Pedro? Pensando en Jeremías capítulo 29, ¿qué nos dice? ¿Ya te olvidó? Ya. A la ciudad donde los llevé, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Establezcanse. ¿Qué más? No te oigo. A ver, habla más fuerte para oírte. Multiplíquense, establezcanse, casen a sus hijos. Pero hay una parte al final que es la más importante. ¿Qué es? ¿Qué es, Cristóbal? Buscad la paz, el shalom de Dios. Porque en su shalom, su prosperidad, de la ciudad donde yo los llevé, está su prosperidad, está su bendición. Tenemos que tener bien claro eso. La ciudad de Los Ángeles no es nuestro enemigo. Debemos de buscar el bien en todos los sentidos, pero mayormente espiritualmente. Ese es nuestro enfoque. Nosotros no somos una agencia del gobierno, ¿verdad?, para ser como la policía que cuida, ¿verdad?, que no haya robos, asaltos, etcétera. Nuestro asunto mayormente es espiritual, pero que afecta a todas las áreas de la vida. Pero bueno, este es nuestro campo, esta es nuestra misión, primordialmente. Porque en nuestra iglesia hay gente que viene desde Riverside realmente. Hay gente que viene desde, no sé si hay en Orange County, pero vienen de otras partes de nuestra iglesia, pero la gran mayoría es del Gran Los Ángeles. Esta es nuestra visión. La ciudad de Los Ángeles, debemos de orar por ella, debemos de bendecirla, porque este es donde Dios nos sembró. Yo no puedo maldecir el lugar donde Dios me tiene, pero yo tengo que bendecir el lugar donde Dios me ha sembrado. Donde el lugar que yo te lleve, tú tienes que bendecir esa ciudad, porque en su bendición tú serás bendecido. Es bien importante que entendamos que la ciudad de Los Ángeles es nuestro desafío. Ahora nosotros tenemos otro desafío. En la siguiente transparencia, y que es en sus páginas suyas, no sé, me parece que es la 6. Nosotros tenemos otro desafío. En nuestra iglesia, nosotros estamos sirviendo a 3 generaciones. ¿Están conscientes de eso? Que nosotros hay 3 diferentes generaciones de miembros de nuestra iglesia. ¿Sí están conscientes? ¿Sí? Amén. Ok, ¿están conscientes pues? Gloria a Dios, esa es la pregunta. ¿Están conscientes de que tenemos un desafío y que nosotros estamos sirviendo básicamente a tres generaciones? ¿Quiénes son estas generaciones que son parte de nuestra iglesia? Incluyendo fuera de nosotros, ¿ok? Porque nosotros no existimos nada más para la iglesia. Nosotros existimos para nuestra comunidad, para alcanzarla. Es la segunda ala.
Para que la visión corra, vuele, se multiplique, no solamente tenemos que pensar en los miembros, pero tenemos que pensar cómo alcanzar el mundo, cómo influenciar con el reino de Dios, con el amor de Dios, tocar con el amor de Dios, todas esas maneras que lo expresamos. Mayormente nosotros tenemos 3 generaciones, somos emigrantes, la gran mayoría. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben? Nomás levante la mano, no nacieron en Estados Unidos. Levante los que no nacieron en Estados Unidos. Ok. Ahora, ¿cuántos nacieron aquí en Estados Unidos? Ok, ustedes son otra generación. Ok. Nosotros somos varias generaciones aquí dentro, principalmente la mayoría. Y cuando nosotros estábamos en Pico Rivera, la mayoría de los miembros, hace casi 30 años, la mayoría de los miembros eran personas que ya tenían más de 20 años viviendo en este país. No había emigrantes recién llegados. Así era la iglesia en ese tiempo. Después la iglesia se hizo una iglesia emigrante, sobre todo, a principios del 2000 en adelante se hizo una iglesia mayormente de puros emigrantes, la gran mayoría. Después de ser como un 80% de gente de 20 años o más, se hizo una iglesia de emigrantes recién llegados. Más del 80% todos éramos así. Pero poco a poco, sobre todo desde que nos movimos aquí a este edificio, está cambiando otra vez la iglesia. Está cambiando. ¿Por qué? Porque muchos de sus hijos ya crecieron. Pero también porque las personas que Dios está trayendo a nuestra iglesia ya no son emigrantes recién llegados todos, pero ahora están viniendo gente que tienen, quizás su primer idioma es el inglés, no tanto el español. ¿Están conscientes de eso que está pasando en nuestra iglesia? Si están conscientes, ojalá que estén conscientes, pero esa es la realidad. Nosotros tenemos un desafío porque ahora tenemos que navegar cómo nos mantenemos relevantes a los que acaban de llegar y que quizás iban a una iglesia y piensan que la iglesia es como en Guatemala o en El Salvador o México, y llegan a Estados Unidos donde es otro contexto y quieren que seamos como una iglesia de Guatemala o de El Salvador o de México. Y aquí son otras realidades, otras necesidades, otro mundo. Como cuando una vez unos líderes me dijo: pastor, pero usted todo lo que tiene que hacer es decir a la gente que venga, y todo el mundo tiene que venir a la hora que sea. Porque cuando éramos puros emigrantes y mayormente muchos hombres, en la mayoría los líderes solteros, pues yo sí podía hacer eso. Porque pues no hacía nada, no estaban casados, no tenían necesidades, no tenían que ocuparse de ninguna otra cosa. Pues se podía, pero hoy tenemos que planearlo, tenemos que pensar cómo le vamos a hacer, porque ahora estamos hablando de otro mundo, otras necesidades. ¿Cómo nos mantenemos relevantes? La palabra es relevantes. ¿Sí entienden lo que significa la palabra relevante? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra relevante? Porque la estoy repitiendo mucho. ¿Qué significa relevante? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué significa relevante? Tú, Cristóbal, sabes lo que es la palabra relevante, porque yo la uso mucho y casi no la están entendiendo. ¿Qué significa relevante? Puede usarse de esa manera, pero un poquito vamos a perfeccionar esa definición. ¿Qué es relevante, Vicente? Estar dispuesto a la necesidad del momento y estar dispuestos a hacer cambios. Amén. ¿Qué significa relevante? ¿Qué significa? Ser relevante, ¿verdad? Ser relevante se lo vas a poner de una manera sencilla. Ser relevante es que si mi hijo tiene hambre, le doy de comer. No lo llevo a jugar fútbol. No lo pongo a ver televisión, porque la necesidad que tiene es comer. Ser relevante es de que si tengo puros jóvenes, les voy a hablar, estoy hablando de aquí Estados Unidos, les voy a hablar en inglés. ¿Por qué? Porque ese es su idioma. Y hay iglesias que no entienden eso y insisten, son latinos, ustedes tienen que hacerlo todo en español, y sirve que aprenden y sirve que esto, pero nosotros no creemos eso, nosotros creemos en ser relevantes. Amén. Tenemos que ser relevantes. Relevante significa que respondemos a la necesidad de la gente que es parte de nuestra iglesia y a la gente que estamos alcanzando para el reino de Dios. Eso es lo que significa la palabra relevante. Estamos siendo verdaderamente respondiendo a la necesidad de la gente que nos rodea. ¿Cómo podemos tocar esta comunidad? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus preguntas?
Porque a veces decimos frases que decimos, Cristo es la respuesta. Ok, ya, Cristo es la respuesta. Pero ¿qué es lo que la gente está preguntando? Para que Cristo sea la respuesta de lo que la gente está preguntando. Pero de otra manera, decir que esto es la respuesta. ¿Respuesta de qué? ¿Respuesta de qué? Es bien importante que entendamos cuál es la audiencia, el grupo, las personas. Y eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Yo quiero que ustedes estén conscientes de eso. Que estamos ahorita tratando de responder a cambios, no solamente dentro de la iglesia, pero el mundo que nos rodea. Antes de la pandemia, mucha gente, era fácil que le dijéramos, ve a la iglesia. No era fácil, pero era más fácil. La gente después de la pandemia, nadie lo entiende por qué. Todo el mundo pensaba que iba a ser al revés. Iba a tener más interés en las cosas de Dios. Pero la gente se ha vuelto más cínica. Se ha vuelto de que desconfían de todo. Desconfían del gobierno, desconfían de las autoridades, desconfían de la economía, desconfían de los empleos, desconfían de la iglesia, desconfían del evangelio. Vivimos en un mundo en que todo se cuestiona. Si uno le dice a la gente, le van a decir, ¿pero por qué? No es mi opinión. Yo pienso diferente. Ese es el mundo que vivimos. Nosotros tenemos que entender y decir, ok, ¿cómo podemos entonces seguir siendo relevantes? Porque no podemos predicar al estilo y la forma que lo hicimos hace 20 años cuando era otro momento. ¿Cuál es ¿Dijiste algo, Amparo? Oh, ok, no te entendí, pensé que estaba diciendo algo. Nosotros tenemos que ser relevantes. Y tenemos que en este momento decir, Señor, ok, ¿cómo podemos tocar nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ministrar las necesidades de la primera ala, que es la prioridad, es la congregación? Es lo primero. Si la congregación no está apasionada por Dios, si la congregación está desconectada de Dios, ¿cómo podemos ayudar a otros que están peor que nosotros? Si la iglesia no está llena del poder de Dios. El mundo es el mundo. Yo nunca he estado de acuerdo con la gente que critica el mundo, porque en primer lugar Dios no nos llamó a condenar al mundo. En segundo lugar, pues el mundo es el mundo. ¿Qué se puede esperar? ¿No es eso lo que la Biblia dice? ¿No dice la Biblia que así es el mundo? ¿Verdad que sí? El mundo y sus placeres, sabemos que va a pasar, sabemos que es momentáneo, sabemos que está equivocado, pero ese es el mundo. El problema es cómo mantenemos a la iglesia enfocada en Cristo, apasionada de Cristo, llenos de Cristo, para que estén empoderados. De otra manera, si estamos débiles espiritualmente, si estamos desconectados de Cristo, ¿cómo vamos a poder atender al mundo que está peor que nosotros? Es bien importante esto. Cuando pienso en la iglesia, yo pienso cuando me subo a un avión y se sienta uno y le dicen qué hacer antes de irnos en el avión. Se paran en medio y nos dan una pequeña instrucción y nos dicen cuando estamos en el avión, si en caso de emergencia y el aire se va de aquí de la cabina y se va a bajar una máscara, y no le ponga la máscara de oxígeno ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a su cónyuge, usted póngasela primero. Y yo siempre decía, pues eso es ser egoísta, ¿verdad? No, yo primero a mi hijo. Pero la verdad es que si hago eso y se la pongo a él, maybe él va a estar bien, ¿verdad? Pero yo me voy a desmayar, yo voy a perder y ya no puedo ayudar a nadie. Primero yo necesito tener oxígeno para poder darles ayuda a los demás. La iglesia es igual. Si nosotros no estamos apasionados de Cristo, por eso cuando alguien me dice, pues yo no quiero servir, yo quiero trabajar, digo, Señor, ok. Eso es lo que Él dice, pero en el fondo lo que yo entiendo es, se ha desconectado de Cristo. Eso es lo que le pasó. Porque la palabra de Dios es clara. Síganme y yo los hago pescadores de hombres. El que no está siguiendo a Cristo y no tiene pasión por la visión de Dios es porque no está siguiendo a Cristo verdaderamente. Solo viene a la iglesia, participa de la iglesia, pero no está comprometido, no está empoderado, no está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Porque la Biblia ¿cómo les diría? Es verdaderamente que nos dice a nosotros que todos nosotros, cuando estamos siguiendo a Cristo, nosotros estamos apasionados de su visión. Este es nuestro dilema. Pero no es un dilema invencible. El dilema es simplemente volver a lo que dice la Biblia
Y la Biblia dice que nuestra visión es que nosotros seamos discípulos, hacedores de discípulos. Amén. Discípulos, hacedores de discípulos. Esa es la visión. Yo sé que nosotros lo decimos, tocar con el amor de Dios para que vivan una vida victoriosa en todo, pero esa es la forma general que lo presentamos. Pero cuando hablamos, estamos hablando de la visión de ganar almas, de hacer discípulos, de células, de todo eso. Nuestra visión es que nosotros hagamos discípulos, hacedores de discípulos. Esa es nuestra visión. Nunca debemos, aunque el mundo cambie, aunque la sociedad cambie, aunque las modas cambien. Hace 2000 años era de una forma y hoy es diferente. La visión se mantiene. Hay que volver a la escritura. Nuestra escritura, la palabra del Señor es lo que nos mantiene sembrados, nos mantiene fijos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Y con esto, esta es la primera parte, para terminar la primera parte de este seminario. ¿Cómo debemos de ministrar? ¿Cómo debemos de hacer? Y yo quiero compartirles lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 16 al 23. Dice así la palabra del Señor. Fíjense lo que dice. Estoy en la número 8. Volteen para acá la pantalla. O yo sé que están escribiendo, sigan escribiendo si están escribiendo, pero estamos en la transparencia número 8 que tienen ahí con ustedes, que les entregué. Y la palabra del Señor dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Sí me están siguiendo? Ok, ¿todos? Ahí está en la pantalla, simplemente síganlo y ahí lo tienen con ustedes. Ahora, ¿cómo Pablo anunciaba el evangelio? La primera cosa que él decía es: pues si lo hago, no tengo de qué gloriarme, porque tengo obligación de hacerlo, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Imagínense que todos pensáramos así. Qué tremendo sería, ¿no? Que todos tuviéramos este sentir del apóstol Pablo. Híjole, ay de mí si no predico el evangelio. Dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad o de mala gana, dicen otras versiones, bueno, la comisión se me ha sido encomendada, o la orden se me ha dado. Sea que lo haga por la buena o por la mala, Dios ordenó que lo hiciera y tengo que hacerlo, por la buena o por la mala. Y no, si Pablo fuera latino así diría: pues ni modo, tengo que hacerlo por la buena o por la mala, porque Dios me ordenó hacerlo, porque es mi obligación hacerlo. Noten cómo el apóstol menciona nuestra responsabilidad de hacer discípulos, de alcanzar el mundo. Esta, la segunda ala, no solamente la iglesia, pero el mundo. Ahora, aquí vamos a encontrar algunos secretos importantes de cómo debemos de ministrar y cómo nosotros debemos de, como iglesia, hacer. Versículo 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. No quiero comentar mucho, simplemente está hablando, es que él dice: yo no los obligué a que ustedes me tenían que recompensar monetariamente, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver con el tema de nosotros, simplemente lo incluí porque es parte de lo que él está hablando. Versículo 19, aquí está. Este es el corazón de lo que yo quiero compartir con ustedes, y esta es la conclusión de esta primera parte de lo que voy a enseñar. Número 1, si tenemos 3 generaciones, queremos alcanzar el mundo, queremos alcanzar nuestra comunidad y queremos pastorear la congregación. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. En primer lugar, nosotros no tenemos que obligar al mundo a que nos entienda a nosotros. Nosotros tenemos que buscar la manera de servir al mundo, de predicar un evangelio que sea relevante para ellos, de predicar un evangelio que responda a sus necesidades. Por eso, una de las clases más importantes que nosotros enseñamos en nuestra escuela de discipulado se llama Oikos. ¿Cuántos ya pasaron por la escuela de discipulado? A ver, levanten la mano. A ver, levanten la mano. Los que ya pasaron por la escuela de discipulado. Ok. ¿Se recuerdan la clase de Oikos? ¿Sí? ¿Sí se recuerdan todos? ¿Cuál es el corazón de la clase de Oikos? Bien sencillo. Que todos nosotros estamos rodeados de personas que Dios nos ha puesto para que seamos influencia. Amén. ¿Quiénes son nuestros Oikos? ¿Quién es nuestro Oikos? Familiares, amigos, compañeros,
gente cercana a nosotros, tenemos comunión, ese es nuestro oikos. La segunda parte es de oikos, es esto: ¿cómo los alcanzamos a la gente? Y este es el corazón de oikos. ¿Cómo los alcanzamos? ¿Se recuerdan los que ya tomaron esa clase? ¿Cómo los alcanzamos a la gente? A ver, ayúdenme. ¿Cómo los alcanzamos a la gente en oikos? Nosotros debemos de estar siempre sensibles a sus momentos de necesidad. Y debemos de estar ahí para servir como representantes de Cristo. Porque una vez que uno sirve a la gente le abre el corazón. La gente está más dispuesta. La gente, este es un evangelismo como el de Cristo. Venían las multitudes, les daba de comer, los sanaba y luego les predicaba la palabra del Señor. Eso es el modelo de oikos. Lo que estamos hablando nosotros es que Pablo está diciendo aquí exactamente lo mismo. Yo, aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos a fin de ganarlos a todos. Yo tengo que tener en mi mente como iglesia, como líder, como pastor, que cómo puedo alcanzar la gente que no quiere venir, que no conoce de Dios, que está atado en sus pecados. ¿Cómo lo puedo hacer? Pablo dice, versículo 20, me he hecho judío como judío para ganar a los judíos. En el siguiente dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, los judíos, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Él decía, yo ya no soy un judío en la forma tradicional. Ahora soy parte de una nueva visión de Dios, que es la iglesia. Ahora he nacido de nuevo. Soy parte del pacto de Abraham y todo, pero bajo una nueva visión, un nuevo hombre, donde ya no hay judío, donde ya no hay griego, donde ya no hay nada, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es lo que era Pablo. Dice, pero todavía cuando yo estoy con los judíos, me hago como judío, hablo como judío, hablo de cosas que son relevantes a los judíos a fin de ganar a los judíos. Y cuando estoy, dice versículo 21, a los que están sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando dice me he hecho, es esto, no que se hizo mundano o pecador, sino que cuando está con ellos quiere ser relevante con los gentiles. Y si ustedes han leído el libro de los Hechos, capítulo 17, en el Areópago, él dice, como algunos filósofos suyos dicen, y les empieza a predicar utilizando el lenguaje, la manera y las formas de la gente que no era judía. Nosotros como iglesia tenemos que ser relevantes. No podemos tener un cristianismo de hace 25 años atrás. Aquí en Estados Unidos ha habido diferentes formas que la iglesia ha funcionado a través de los años. Ha habido varias formas. En los años 50, más o menos, se practicó un evangelismo de dos formas. Pero la principal, y es la que quiero resaltar, era de que se acostumbraba que se hacían campañas o cruzadas en estadios. Billy Graham y muchos más hicieron popular este método, ¿verdad? Y todo mundo hablaba de cruzadas, de evangelistas. Dentro de las asambleas de Dios hubo muchos de ellos. Uno de ellos se llamaba Jimmy Swaggart y otros más, que juntaban en estadios a gente y la gente aceptaba a Cristo y mucha gente venía a los estadios. Muchas iglesias cooperaban, se unían y hacían cruzadas, y ese era el método principal. Y el otro era la radio. La radio empezó a utilizar como un medio, y empezó la televisión. Empezaron a surgir predicadores que eran muy populares en la radio y la televisión, y fue el método principal que la gente estuvo buscando alcanzar a la gente en este país. Pero díganme hoy, 70 años después, ¿quién hace cruzadas aquí en Estados Unidos? La respuesta es nadie. Nadie. Por muchas razones, y no me quiero meter, pero la verdad es porque las últimas veces que se han intentado, casi nadie va.
La última vez que se quiso hacer una aquí en Los Ángeles, nosotros estábamos con los coreanos, no sé si recuerdan, nosotros participamos. Vino el hijo de Billy Graham a hacer una cruzada ahí donde estaba el estadio donde juega un equipo de fútbol. ¿Y cuántos fuimos? La verdad es un estadio de, I don't know, 15, 20 mil personas. Y cuando mucho veamos como unas 4 mil, 3 mil, 4 mil personas. Otro mundo, otro tiempo, otras circunstancias. Y así les puedo narrar de diferentes formas que ha habido. Nosotros tenemos que pensar, ¿cómo podemos alcanzar a la gente? ¿Cómo podemos tocarlos? A los judíos, a los no judíos, a los débiles, a los fuertes. ¿Cómo podemos ser? La palabra otra vez es relevantes. La palabra es relevantes. ¿Cómo podemos ser relevantes? Ese es nuestro desafío como iglesia. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que nosotros seamos una iglesia que siempre estamos enfocados, yo sé, a la gente ministrar sus necesidades, pero si queremos alcanzar el mundo, ¿qué necesita el mundo? ¿Cuáles son las necesidades ahorita de la gente que no conoce de Dios? ¿Cuáles son sus conflictos? En su trabajo, ¿de qué problemas habla la gente? Escasez económica. ¿Qué más? Mucho estrés. ¿Qué más? Problemas familiares, matrimoniales. ¿Qué más? Muchos vicios, todo tipo de vicios. ¿Qué más? Mucho temor, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha presión. Vivimos en una ciudad muy cara, ¿verdad? La gente tiene que tener 1 o 2 trabajos para sobrevivir. O sea, todo eso es lo que la gente, y uno les habla del evangelio. Mira, ¿te quieres ir al cielo? ¿Y qué dice la gente? Ok, mira, tengo problemas ahorita más cercanos, más próximos. No tengo cómo pagar la renta. Mi esposo me quiere dejar. Si les hablamos del cielo, no nos van a escuchar. Si les hablamos del infierno, menos van a tener interés. ¿Cómo podemos ser relevantes? Porque es importante pastorear, pero también cómo tocamos el mundo, cómo tocamos la gente. De eso se trata. Lo primero que yo quiero enfocarlos a nosotros como iglesia, que necesitamos verdaderamente pensar en la gente que no conoce a Dios y cuáles son sus necesidades. ¿Cómo podemos tocar sus corazones, sus vidas? Hay que empezar a orar y decirle al Señor, danos creatividad. ¿Cómo voy a hacer mi célula? ¿Qué cosas tenemos que cambiar en los cultos? Una de las cosas que en nuestra iglesia está pasando es que hace 10 años atrás el 90% de la gente que venía a la congregación venía porque alguien lo llevaba a una célula y de la célula lo traían para acá. Eso era más fácil retener a la gente porque ya venían de una célula, la gran mayoría. Y bueno, aquí está Diana, ella puede ser testigo. La gran mayoría de la gente que viene a nuestra iglesia no la invitó nadie. Llegan solos. ¿Por qué? Porque nos ven en las redes sociales. La gran mayoría, una gran cantidad. Ahora, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Si viene gente a través de las células, pero la gran mayoría no todos, ¿verdad? Pero un número grande vienen de las redes sociales. El desafío es, como no están conectados con nadie, es más difícil retenerlos, es más fácil conectarlos con la vida de la iglesia. Y ahí necesito la ayuda de todos ustedes, que cuando vean una persona nueva, ¿qué tenemos que hacer? Ignorarla, ¿verdad que sí? Antes no nos preocupábamos, es más, antes Vicente se sentaba ahí y se sentaba toda su gente, porque él quería saber quiénes estaban. Y si la señora Chevrolet se sentaba y toda su gente se sentaba a un lado, y así hacíamos, debíamos todo por células. Y cada quien sabía si venían o no venían, y si no venían les llamaban, porque todo el mundo estábamos. Pero ahora, ¿qué hacemos con toda esta gente? Mucha gente que no está conectada con ninguna cosa de la iglesia. Entonces es bien importante que necesitamos la ayuda de todos ustedes, que seamos una iglesia que piensa en que si usted ve una persona nueva, no asuma, algún líder la invitó. La mayoría no. Yo les invito que cada domingo, cada reunión, se acerque a las personas nuevas, las conozca o no las conozca, y déle la bienvenida, salúdelas, hágalas sentir bien, hágalas sentir de que usted está contento de verlas,
de que son importantes, porque sí son, ¿sí o no? O sea, no nomás es importante los que estamos adentro, pero que hemos dicho, la segunda ala de la iglesia es la comunidad, la gente que no es parte de nosotros. Es igual de importante y tenemos que ser relevantes. Y la mayoría de la gente viene buscando comunión, ayuda, necesidades. Nadie viene porque no tiene problemas. Oh, vengo a la iglesia porque fíjese que tengo trabajo, no estoy enfermo, mi matrimonio está perfecto, pero vengo a la iglesia porque no tengo ningún problema. Amén. No existen. Cuando están así, la gente no piensa en Dios, no se acuerda de Dios. Nosotros tenemos que ser relevantes a nuestra realidad de este momento que nosotros estamos pasando como iglesia. Ok, vamos a hablar de hacer discípulos en los próximos 10 minutos y lo vamos a tomar un break de 1 minuto 2. Ok, hacer discípulos. Ok, ¿qué significa ser discípulos? Hacer discípulos no es un departamento más de esta iglesia o una actividad más. Oh, tenemos el ministerio de los niños, el ministerio de Bernabé, el ministerio de X. Hacer discípulos es el trabajo esencial, principal, fundamental. Es el corazón. ¿Por qué estamos aquí? Todo lo demás son diferentes actividades. Pero hacer discípulos es el trabajo de todos nosotros, de toda la iglesia, de todos los que somos parte de este ministerio, de esta iglesia. Ese es el propósito de la existencia de esta iglesia. Todo envuelve a este propósito. Todo sale de este propósito. Hacer discípulos es el llamado de todos nosotros. A ver, dígalo conmigo en esta mañana, diga, hacer discípulos. Vamos, dígalo todo, diga, hacer discípulos es el llamado de todos nosotros. Dígalo, hacer discípulos es mi llamado de parte de Dios. Amén. No importa nuestro talento, nuestro ministerio, hacer discípulos es el llamado de todos nosotros. La Biblia declara que esta es la parte más importante de la existencia de la congregación. Dice aquí la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que había perdido. Alcanzar las almas, conectarlas con la iglesia, entrenarlas o discipularlas, y luego que sirvan, es la misión de Cristo. Es la esencia por qué existimos como congregación. No hay nada más importante. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pablo declara por último, dice, palabra fiel y digna he recibido. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Diga, a ver, repítelo junto conmigo en esta tarde. Diga, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Primera de Timoteo 1:15. Ok. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuál es? A ver, antes de que haga esa pregunta, quiero hacer una pregunta más. ¿Cuántos saben que el discipulado no solamente es lo que la iglesia debe de hacer y lo más importante, pero que el discipulado es un proceso? ¿Estamos conscientes de eso, que es un proceso? ¿Sí? Ok. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso del discipulado? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo es el proceso del discipulado? Se nos ha olvidado el idioma de la visión, ¿verdad? Antes le llamamos la escalera del éxito. Pero ¿cómo es el proceso de discipulado? A ver, Blanca, ¿qué es? No, a ver, ¿cuál es el primer paso, segundo, tercero y cuál es el cuarto? A ver, ¿cuál es el primero? Ganarlos, conectarlos, ¿con quién? Con Cristo y con la iglesia. ¿Ok? Número 3, ¿qué es?
instruirlos, capacitarlos, educarlos, enseñarlos, discipularlos y luego a servir. Amén. So, el discipulado es un proceso. Amén. Ahora, ¿cómo es que la gente mayormente entra a la iglesia? Ok. Y yo creo que ustedes me han visto esta ilustración más de una vez. No sé si está en la pantalla. Ahí está. Ok. Vamos a detenernos un minuto. ¿Y cómo es que la iglesia mayormente? Yo sé que la palabra lava ahí está tapando una parte importante, pero lo demás lo pueden ver. Vamos a ver los pequeños primero. Ok, quiero enfatizar esto, es bien importante. Número 1, escuela dominical o lo que sea. Esa es la razón por la cual alguien se unió a una iglesia de un 4 a 5%. A través de una cruzada, un 5%. A través de estudios bíblicos, un 2%. A través de la visitación, un 1%. A través de que el ministerio del pastor, un 5 a 6%. Que llegaron solos, un 2%. Porque tienen alguna necesidad especial y solos vinieron a la iglesia, un 1 al 2%. Pero note la importancia que tiene que toda la iglesia esté envuelta en la visión. Toda la iglesia. Por eso esto no es una cosa de una persona. Y yo quiero que ustedes me ayuden, que ustedes transmitan esto a la gente de nuestra iglesia. La visión no es del pastor, no es de un líder, no es de dos, es de toda la iglesia. Porque la mayoría de la gente en esta nación vinieron y se hicieron parte del reino de Dios porque hubo alguien que oró, invitó y trajo a la iglesia. Es más, se calcula que de cada 3 personas que ustedes conocen, cada 3 personas, una, no nos dicen, pero les gustaría que los invitáramos a la iglesia. Les gustaría. Y están esperando que los invitemos. Y a veces son los que menos nos imaginamos. Nosotros pensamos, seguro que esta persona, y le invitamos y nunca. Y ahí nos quedamos atorados con la misma por 20 años queriendo ganarla y nunca va a venir, ¿verdad? Porque tiene un corazón cerrado. Pero hay otros en nuestro oikos que están esperando que yo los invite y van a venir. De ahí la importancia que entendamos que la visión es para toda la iglesia. Vamos a terminar repitiendo con nuestra visión, como lo definimos aquí en esta congregación. ¿Cuál es nuestra visión? Dígalo conmigo, ahí está en la pantalla de seguro. Dice, ¿qué dice? Tocar con el amor de Dios a toda persona. Esta es nuestra visión. Esa es nuestra visión. Tocar con el amor de Dios. O sea, ¿cómo podemos ser más relevantes? Debo de poner atención a la gente nueva que viene. Debo de llegar a tiempo a los servicios. Todo esto es importante para que verdaderamente seamos una iglesia que está en la visión de Dios, haciendo la visión de Dios. Amén. Vamos a orar y terminar en este momento. Padre, te doy gracias por todo lo bueno, todo lo maravilloso que tú eres, Padre. Tú nos has llamado en este momento, Señor, a que no seamos una iglesia que esté enfocada hacia adentro, dando vueltas, activismo solamente, actividades y actividades y actividades, pero que seamos una iglesia enfocada hacia afuera, hacia el mundo, Dios. Ayúdanos, Cristo. Ayúdanos a apasionarnos de esta visión, Padre. Quita de nosotros, Señor, las escamas de nuestros ojos y de nuestro corazón que se ha vuelto indiferente, Dios, y que necesita regresar y retomar la esencia del evangelio, Padre. Que tú viniste a este mundo para salvar, para rescatar, para transformar y para usar a hombres sencillos y mujeres dispuestos a que tú los uses como instrumentos, Padre. Cámbianos como iglesia, Padre. Vuélvenos más relevantes. Transfórmanos, Señor.
Haznos más relevantes para nuestro mundo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y gracias.